25 de diciembre de 1991. Ante las cámaras de todo el mundo, el presidente Mikhail Gorbachev, a la cabeza de un imperio hecho trizas, declaraba solemnemente el fin de la Unión Soviética. Dejo mi cargo con preocupación, pero esperanzado, porque tengo fe en vosotros y en vuestra sensatez. Os deseo todo lo mejor. En unos minutos el adjetivo soviético se eliminó del diccionario. Con él no solo desaparecía el bloque comunista que había fracturado el mundo de la posguerra, desaparecía también el Ejército Rojo, el gran ejército soviético que forjó su leyenda, derrotando al nazismo. El Ejército Rojo, la Guerra Fría. Verano de 1945. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, unos trenes abarrotados atravesaban el territorio de la URSS. Más de 9 millones de soldados regresaban a casa. Uno de ellos era Anatoly Genatulin. Fuimos a la guerra siendo unos críos de 17 o 18 años. Ni siquiera habíamos conocido un primer amor que nos ayudase a superar esta pesadilla. No tuvimos ni adolescencia ni juventud. Todos volvimos tocados. El Ejército Rojo había ganado la Gran Guerra Patriótica. Los soldados esperaban ser recibidos como héroes. Pero sus expectativas se desvanecieron al encontrarse con un territorio devastado en el que 25 millones de personas habían perdido sus hogares. La ayuda prometida por la propaganda era irrisoria. Era muy difícil encontrar trabajo. A los inválidos de guerra no les quedaba otra salida que el mercado negro o la mendicidad. Solo la mitad de los prisioneros de guerra sobrevivió a los malos tratos, los trabajos forzados y al hambre a los que les sometieron los nazis. A su regreso, eran sospechosos de traición. Igor Trapichine recuerda su regreso al país en julio de 1945. Metralletas, perros policías. Lo cierto es que nos sorprendió un poco. El SMERS, Servicio de Contraespionaje Militar, nos encerró tras las alambradas. Considerados peligrosos, los prisioneros de guerra pasaron directamente del campo nazi al campo soviético. Los demás serían condenados a las unidades disciplinarias del Ejército Rojo o transferidos a los batallones de reconstrucción, igual de agotadores. Para Stalin, se había acabado la gloria del Ejército Rojo. Pensaba que se había vuelto demasiado peligroso, demasiado popular. Nadie, ni siquiera su ejército, podía hacerle sombra. A partir del 24 de diciembre de 1947, una serie de medidas echaron por tierra la gloriosa herencia del Ejército Rojo. El 9 de mayo, día de la victoria sobre el nazismo, ya no sería festivo.
Se eliminaron las pensiones otorgadas a los veteranos con medallas. Al término del conflicto mundial, el mariscal Zhukov, héroe de Stalingrado, cayó en desgracia. Stalin utilizó como pretexto su botín de guerra y su amistad con el traidor Blasov para deshacerse de él. El general Blasov, que se pasó al enemigo durante la guerra, fue condenado por alta traición y ahorcado en 1946. Zhukov fue depuesto de sus funciones por el Politburó y enviado en misión, primero a Odessa en China y luego a la frontera de Turquestán, lo más lejos posible de Moscú. En 1949, Stalin ordenó librar a las ciudades de la Unión Soviética de los mendigos y lisiados de la guerra. Era el último clavo sobre el ataúd del Ejército Rojo. Todos, con nuestras medallas y nuestras condecoraciones, nos convertimos en paños, en trapos para limpiar el suelo, afirmó Grigori Pomeranz, voluntario en el Ejército Rojo para la defensa de Moscú en el otoño de 1941. El poder nos decía: ¿os creéis alguien? No sois nadie, sois un cero a la izquierda. La Gran Guerra Patriótica dio paso a un nuevo conflicto. En julio de 1945, la Conferencia de Potsdam reunió a Stalin, al británico Churchill y al presidente americano Truman. El objetivo era sentar las bases para el periodo de posguerra, pero lo único que hizo fue confirmar el enfrentamiento inevitable de los dos sistemas involucrados. Comunistas y capitalistas estaban cara a cara. A través del Plan Marshall, el presidente Truman proporcionó ayuda material a 16 países del bloque occidental. Los países liberados por el Ejército Rojo quedaron bajo la esfera de la influencia soviética. Alemania fue dividida en varias zonas de ocupación, así como la capital, Berlín. Tras el bloqueo de un año, llevado a cabo por Stalin para asfixiar a Berlín, se ejecutó la división de Alemania, así como la de Europa. La oposición este-oeste se materializó mediante un telón de acero que fracturaba el continente. El mundo había entrado de lleno en la Guerra Fría. El 9 de marzo de 1953, 4 días después de su muerte, Stalin recibió un grandioso funeral. Los soviéticos acudieron en masa desde todos los rincones del imperio para rendir el último homenaje al tirano que les había gobernado durante casi 30 años. Queridos camaradas y amigos, los pueblos de nuestro país pueden estar seguros de que el Partido Comunista y el gobierno de la Unión Soviética no escatimarán sus fuerzas ni sus vidas para mantener la unidad inalterable del partido y del Estado. Lavrent Beria, jefe de la policía política NKVD, y Nikita Khrushchev, que organizó el funeral, encarnaban la nueva dirección de la Unión Soviética. Se estaban preparando para liquidar el legado de Stalin.
El mariscal Zhukov abandonó su exilio en los Urales y acudió a Moscú, donde había sido convocado. El 14 de mayo de 1955 firmó el Pacto de Varsovia, una alianza militar creada para hacer frente a la OTAN, el brazo armado de Occidente. Era el regreso del mariscal soviético. Nombrado ministro de Defensa por Khrushchev, trabajó para limpiar el recuerdo de la Gran Guerra Patriótica. Colocó estelas, levantó estatuas en Stalingrado, Leningrado o Minsk. En el jardín de infancia vivíamos una especie de perpetua celebración de la guerra, recuerda un habitante de Minsk. La maestra nos llevó al monumento en honor a Marat Kazei. Niños, mirad, es un joven héroe. No tenía más que 14 años cuando se hizo estallar con una granada matando a muchos fascistas. Cuando seáis mayores tenéis que ser como él. Yo estaba convencido de que me alistaría tan pronto como terminase la secundaria. Los veteranos, invitados a contar sus experiencias en las aulas, despertaban las vocaciones. Después de los años oscuros de la posguerra, el ejército volvía a ser atractivo. El 25 de febrero de 1956, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, que se había hecho con el poder, hizo oficial la desestalinización al revelar su informe secreto sobre los crímenes de Stalin. También condenó el culto de la personalidad y anunció la liberación de los prisioneros de guerra encarcelados. 1,5 millones de veteranos recuperaron la pensión que Stalin había suprimido 10 años antes. El informe Khrushchev se difundió por toda Europa Central, alimentando las esperanzas de liberación de los países hermanos. A partir del 28 de junio de 1956 comenzaron los disturbios en Polonia. Se extendieron rápidamente a Hungría, donde los manifestantes exigían la independencia y la democracia. Khrushchev y Zhukov enviaron al Ejército Rojo para sofocar la insurrección. Cuando los tanques soviéticos entraron en Budapest el 24 de octubre de 1956, la situación era más impactante de lo que se imaginaban. En la Plaza de los Héroes, los revolucionarios húngaros habían desmontado la estatua de Stalin. En pie, húngaros, la patria nos llama. Ha llegado el momento. Ahora o nunca. Vivir como esclavos o ser libres. El día anterior, la policía política había disparado sobre los estudiantes. Juramos ante Dios, el Dios de Hungría. Juramos que nunca volveremos a ser esclavos. Para defenderse y hacer frente, los manifestantes utilizaron los arsenales del ejército húngaro. Desde los tejados lanzaban granadas y cócteles Molotov a los tanques. Los soldados estaban abrumados. El Kremlin perdía poco a poco el control de la situación.
El 4 de noviembre, nada menos que 2.500 carros blindados soviéticos invadieron Budapest. Las órdenes de Zhukov eran claras: limpiar de chusma, desarmar la contrarrevolución. Si nos marchamos de Hungría, declaraba Khrushchev, los imperialistas estadounidenses, británicos y franceses lo percibirán como una debilidad de nuestra parte y pasarán a la ofensiva. No tenemos elección. A finales de noviembre, la insurrección fue aplastada. Las cifras oficiales declaran 2.500 víctimas en el bando húngaro, más de 19.000 heridos y 10.000 detenciones. En medio del caos, 180.000 personas huyeron hacia el oeste. El Ejército Rojo había demostrado su valía en la nueva misión de mantenimiento del orden. Había llegado el momento de que Zhukov profesionalizase su ejército. Los soldados ya no serían requisados para labores agrícolas o cualquier otra tarea que no formara parte de su función. Zhukov aprovechó para reducir drásticamente los efectivos. En 2 años, el Ejército Rojo pasó de 5 a 3 millones de hombres. El equipamiento y el armamento se modernizaron para poder competir con el arsenal estadounidense. En el contexto de la Guerra Fría, la bomba atómica lo cambió todo. El mundo entró en lo que se denominó como el equilibrio del terror. Diseñada en 1949 por científicos nazis en los laboratorios de la NKVD, el arma nuclear no debía escapar al control del ejército. Zhukov logró supervisar este sector en auge. Estados Unidos ya había producido más de 3.000 ojivas nucleares, mientras que la Unión Soviética apenas unas 300. El 14 de septiembre de 1954, en la Operación Bola de Nieve, los soviéticos lanzaron una bomba atómica a 8.000 kilómetros de altitud, al sur de los montes Urales. Zhukov contempló la prueba nuclear a 10 kilómetros de la explosión que levantó las gorras de los observadores. Los efectos de la radiación sobre los soldados y las poblaciones circundantes sigue siendo, hoy por hoy, un tema tabú. Dichas armas se desarrollaban en ciudades ocultas que se construyeron en la década de los 40 para alojar a quienes trabajasen en los ámbitos ultrasensibles de las armas nucleares, biológicas o químicas. Ciudades que no aparecían en los mapas. Los soldados y científicos que vivían allí estaban bajo la constante vigilancia de la KGB, la nueva NKVD. Un científico que vivió en una de estas ciudades prefiere hablar de las ventajas. Teníamos un buen sueldo,
Ganábamos un 20% más que en cualquier otro lugar. Podíamos comprar cosas que no estaban al alcance del resto del país. En nuestras tiendas había salchichas, un producto que escaseaba en la Unión Soviética. Paralelamente a la carrera nuclear, estadounidenses y soviéticos emprendieron la carrera espacial en una pugna por la conquista del espacio. El ingeniero militar Sergei Korolev, que diseñaba misiles de largo alcance, convenció a Zhukov de que podían atravesar la estratosfera e incluso enviar hombres al espacio. El programa espacial estaba bajo la autoridad del Ejército Rojo. El lanzamiento del Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, fue un éxito. Al mes siguiente, el Sputnik 2 fue puesto en órbita. A bordo iba Laika, una perrita callejera que habían encontrado en las calles de Moscú. Ella fue el primer ser vivo en volar al espacio. La perrita moriría 7 horas después del lanzamiento del cohete, tiempo suficiente para demostrar que era posible sobrevivir a los efectos de la ingravidez. Estados Unidos iba muy por detrás de la Unión Soviética en la carrera espacial. Para avanzar y recuperar terreno, Estados Unidos creó la NASA e invirtió masivamente en vuelos tripulados. Entre 1957 y 1961 se duplicó el presupuesto de la agencia espacial hasta pisarles los talones a los soviéticos. Pero el Ejército Rojo seguía por delante. El 12 de abril de 1961, Radio Moscú difundió un comunicado que asombró al mundo. Aquí Moscú. Aquí Moscú. Un comunicado de la agencia TASS relativo al primer vuelo del hombre al espacio. Yuri Gagarin, militar de 27 años, giró en órbita a una velocidad de 28.260 kilómetros por hora. El ingeniero Korolev supervisó la preparación del vuelo. Cosmonauta, aquí la Tierra. Aquí el cosmonauta. Veo la Tierra. Distingo los relieves, los bosques, los ríos, las nubes, los cúmulos. A mi alrededor todo es hermoso, muy hermoso. Tras 2 horas de vuelo, Gagarin regresó a Tierra. En un solo día se había convertido en una leyenda. Todos salimos a la calle, recuerda Margarita Pogrevitskaya. Reíamos, nos besábamos, llorábamos. Svetlana Alexievich recuerda la reacción de su padre. Había empezado a creer en el comunismo. Gracias a Gagarin éramos los primeros. Nada era imposible para nosotros. Este triunfo era principalmente del ingeniero a cargo del programa espacial Sergei Korolev. Pero para el mundo entero era de Khrushchev.
En 1962, un año después de la construcción del Muro de Berlín y de la elección de John Fitzgerald Kennedy como presidente de Estados Unidos, el mundo contuvo la respiración. Buenas noches, queridos conciudadanos. Este gobierno, como prometió, se mantiene vigilante ante el refuerzo de la presencia militar soviética en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba estuvo a punto de lanzar a las dos superpotencias a una guerra atómica. Para calmar las cosas, Kennedy y Khrushchev emprendieron el camino de la distensión. Gracias a la diplomacia se pudo reanudar el diálogo. Sin embargo, Estados Unidos y la URSS siguieron enfrentándose en guerras subsidiarias en terceros países. En Vietnam, Oriente Medio y Latinoamérica. El Ejército Rojo suministró ametralladoras Kalashnikov, misiles tierra-aire, aviones de combate, instructores militares, a la que la propaganda llamó la lucha de los oprimidos. La juventud soviética se sentía apasionada por el internacionalismo, en particular por Cuba y la revolución castrista. Margarita Pogrevitskaya estudiaba medicina. Todos soñábamos con Cuba. Era tan fácil engañarnos. Pero aún así, nunca olvidaré esa época tan emocionante. Los sueños de libertad de los condenados de la tierra regresaron como un boomerang al seno de Moscú. En Checoslovaquia, la primavera de Praga desafió al Kremlin. Alexandre Dubček, primer secretario del PC local, promovía un socialismo con rostro humano. Sus reformas iban desde la abolición de la censura hasta el multipartidismo, pasando por la detención del jefe de la policía política. La historia se repite. En la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, 300.000 soldados del Pacto de Varsovia, en su mayoría soviéticos, invadieron Checoslovaquia. Leonid Brezhnev, sucesor de Khrushchev, envió el Ejército Rojo para restablecer el orden. El soldado Boris Smelev se veía volviendo a casa como un héroe. Nos esperábamos un grupo patético de contrarrevolucionarios a los que derrotaríamos rápidamente. Podíamos imaginar la alegría y el reconocimiento de los checoslovacos, lanzando flores a los tanques como en 1945. Los soldados ignoraban que los checos respaldasen mayoritariamente las reformas de Dubček. No entendían nada. Los rostros de la gente en las calles se endurecieron, recuerda el soldado Smelev. ¿Qué estáis haciendo aquí?, nos preguntaron mientras examinaban nuestros equipos. Vencer la contrarrevolución. Pero fijaos bien, vivimos felices. No hay ninguna contrarrevolución.
El diálogo de sordos se repetía en cada cruce, con cada tanque. La confrontación inicialmente pacífica fue tensándose con el paso de las horas. Los manifestantes se apostaron frente al edificio de la radio pública, que seguía denunciando la invasión. Las tropas del Pacto de Varsovia abrieron fuego. Lejos de calmar los ánimos, el golpe de fuerza acentuó la determinación de los habitantes de Praga, que taparon con pintura blanca los nombres de las calles para desorientar a los invasores. Los comerciantes colocaron mensajes hostiles al gran hermano ruso en los escaparates de las tiendas. Las tiendas de alimentación se negaron a vender comida a los soldados extranjeros. El alto mando soviético estaba convencido de que la población checoslovaca los alimentaría. No habían previsto nada para su abastecimiento. El 22 de agosto, bajo presión de Brezhnev, Dubček capituló. La primavera de Praga había pasado a mejor vida. Pero Moscú mantuvo sus tropas en suelo checoslovaco. El Ejército Rojo estaba despistado. Algunos oficiales estaban convencidos de que los manifestantes estaban manipulados por Occidente y de que el ejército soviético había impedido la Tercera Guerra Mundial. Otros pensaban que la represión de Praga manchaba la reputación del Ejército Rojo y no descartaban nuevas revueltas. Las preguntas de los oficiales eran el reflejo del desconcierto de los soldados. La investigación y el desarrollo del arsenal militar absorbían una parte cada vez más importante del presupuesto de defensa, en detrimento de sus condiciones de vida. En los cuarteles abarrotados, cada soldado disponía de menos de 2 metros cuadrados para uso personal, cama incluida. La cantina era una constante decepción. Raciones muy pequeñas y nada de productos frescos. Extinción de incendios. A la hoguera antes de que se apague. El acoso era el pan nuestro de cada día de los jóvenes reclutas. El director Alexei Kaniutin lo contó en un apasionante documental. No la apagues. Janostev, ¿no te han enseñado a desnudarte deprisa? Veo que tú... Cuidado. ¿No puedes darte más prisa? En posición. Tienes 5 segundos. Vale. ¿Entendido? Corre a toda velocidad. Hasta la armería. ¿A dónde? ¿Lo pillas? Allí, joder. Donde os dan por detrás. En posición. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelve. Imbécil. ¿Pierdes los pantalones o qué te pasa?
La violencia, el crimen organizado, las violaciones se generalizaron en los cuarteles. El racismo se ejercía con la mayor brutalidad. ¿Por qué estás fuera de tiempo? La inmensa mayoría de los oficiales eran rusos. Las otras nacionalidades estaban relegadas a los rangos inferiores. Sobre los brazos. 1, 2. De pie. Otra vez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 y medio. 1 y medio. He dicho 1 y medio. Joder. El Ejército Rojo se convirtió en algo que provocaba rechazo. Los que tenían más estudios intentaban por todos los medios posibles evitar el servicio militar obligatorio. Entre 1954 y 1978, el número de jóvenes que intentaron escapar del servicio militar se cuadruplicó y pasó del 9% al 38%. Los reclutas que se alistaban eran hijos de obreros o de oficinistas. A la mayoría le daba igual la defensa del comunismo y la lucha contra el imperialismo. El general Epichev, jefe de la dirección política del ejército, dio la voz de alarma. Los jóvenes reclutas difunden ideas políticamente ingenuas, pacifistas e indiferentes a la guerra que libran nuestros enemigos de clase. Los ideales de la revolución bolchevique y de la gran guerra patriótica quedaban muy lejos. Para la nueva generación de soldados, el ejército representaba sobre todo una garantía de empleo y unos beneficios sociales como un salario regular o la vivienda oficial, un escudo contra la crisis económica que se estaba afianzando. Pero a finales de la década de 1970, la crisis afgana hizo que el Ejército Rojo levantase cabeza. Noor Mohammad Taraki, presidente afgano en el poder desde 1978, contaba con el apoyo de la Unión Soviética. El 14 de septiembre de 1979 fue eliminado por el primer ministro que quería distanciarse de Moscú. El Kremlin, preocupado, amenazó con una intervención armada. No era una decisión unánime. Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores, era el más reticente. ¿Contra quién vamos a luchar? Se trata de un asunto interno de Afganistán, objetaba. Brezhnev, a sus 73 años, llevaba 15 gobernando la Unión Soviética. Enfermo, solo escuchaba al jefe de la KGB, Yuri Andropov. Este último aseguraba que la intervención solo duraría unas semanas. Los objetivos de la guerra eran muy claros. Instalar en el país fronterizo un gobierno favorable al Kremlin. En resumen, una operación policial como la de Budapest en 1956 o Praga en 1968. El 24 de diciembre de 1979, las dos primeras divisiones aerotransportadas de la Operación Praga aterrizaron en Kabul. Ejecutaron al autoproclamado presidente y tomaron el control de los aeropuertos del país. A los 3 días, 20.000 hombres equipados con armamento pesado tomaron Kabul y otras ciudades afganas. El Kremlin instaló en el poder un gobierno que le era favorable e impuso a sus asesores en todos los niveles del Estado.
El 1 de enero de 1980, 55.000 soldados soviéticos acamparon en el país. 3 meses más tarde, eran 85.000. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo volvía a luchar. Al principio todo iba según lo planeado. ¿Qué podían hacer unos campesinos vestidos con pantalones bombachos ante una fuerza como la soviética? Cantaba victoria antes de tiempo el mariscal Sokolov. No contaban con la determinación de los combatientes afganos ni con la debilidad moral de los soldados del Ejército Rojo. La invasión soviética provocó una oleada de patriotismo y un renacer de la religiosidad entre la población. Los soviéticos eran vistos como el invasor ateo, que intentaba imponer su fe infiel por la fuerza en tierra musulmana. Para hacerles frente crearon grupos de combatientes. A diferencia de los invasores, los muyahidines conocen las rutas escarpadas, los valles profundos, cada pueblo de su región por pequeño que sea. Lideraban una guerrilla eficaz, alimentada por el suministro de armas americanas y saudíes. Los carros blindados soviéticos resultaban poco eficaces frente a las emboscadas y el hostigamiento. El Ejército Rojo perdía terreno. Los muyahidines no hacían prisioneros. Las torturas y las ejecuciones que les tenían reservadas horrorizaron a los soldados soviéticos. El Ejército Rojo no se quedaba atrás. Cada vez eran más frecuentes los saqueos y las violaciones. Aldeas enteras quedaron reducidas a cenizas. Se estima que en 1983 el 50% de las escuelas, el 60% de los hospitales y el 70% de las cooperativas agrícolas fueron destruidos. Hoy en día, el número de víctimas sigue siendo un misterio. Los soldados como Evgeny Koltenikov empezaban a tener dudas. Fui yo quien pidió en la oficina de reclutamiento que me enviaran a Afganistán.
En las sesiones de entrenamiento político nos hablaban de hazañas militares y actos de valentía. Odio haber sido tan crédulo. Las condiciones de vida eran mucho peores que en los cuarteles de la Unión Soviética. La enfermera Tatiana Gaisenko recuerda: nuestros soldados morían por 3 rublos al mes. Comían carne podrida, pescado podrido. Todos teníamos escorbuto. A mí se me cayeron los colmillos. Intimidación, explotación violenta de los jóvenes reclutas por los soldados veteranos. Todos los fallos del Ejército Rojo se agravaron en Afganistán. El alcohol, el hachís y la heroína eran las únicas vías de escape. Les daba fuerzas, les liberaba de todo, narra la enfermera Tatiana Gaisenko. En ese estado era más fácil matar. No se sentía odio ni piedad. Era más fácil morir. Los reclutas estaban asignados en puestos avanzados, islotes de soledad plantados en medio del desierto rocoso. Permanecían en ellos 18 meses, sin hacer nada, esperando un ataque de los muyahidines. Solo tenían derecho a un permiso de 10 días, que pasaban en campamentos de descanso. No tenían autorización para ir a sus hogares. Al final de su servicio, los reclutas como Evgeny Kotelnikov recibían una fuerte advertencia sobre lo que podían o no decir en público. No se permite hablar de los muertos porque somos un ejército grande y poderoso. No disparamos, ni bombardeamos, ni envenenamos. Somos un ejército grande, poderoso y moralmente sano. La preocupación carcomía a la sociedad soviética. Todas las familias tenían un hijo, un hermano o un primo en el Ejército Rojo. Aunque las noticias elogiaban las victorias, el final del servicio se posponía continuamente. Nadie se atrevía a preguntar nada por no llamar la atención de la KGB. Las familias permanecían en una incertidumbre que el Estado mantenía hábilmente. La enfermera militar Tatiana Gaisenko recuerda: ni siquiera podíamos escribir la verdad en el certificado de defunción. Cuando los chicos pisaban una mina escribíamos: fallecido en un accidente de tráfico o fallecido por intoxicación alimentaria. En un cementerio a las afueras de Minsk, un padre se lamentaba indignado. Yo quería poner en la lápida de mi hijo muerto en Afganistán, pero nos lo prohibieron. Pagamos al sepulturero para que añadiese RDA por República Democrática de Afganistán. Por esas 3 letras me convocaron regularmente durante un año. En ese mismo cementerio, una madre mandó borrar el epitafio oficial de la tumba de su hijo e inscribir en su lugar: ¿por qué? La guerra se prolongaba. En 1984,
el apoyo del presidente estadounidense Ronald Reagan a los muyahidines alcanzó los 280 millones de dólares. La Unión Soviética estaba exhausta, víctima de la escasez y del descontento. Mikhail Gorbachev, nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, comprendió que no se podía ganar la guerra. Para él, se trataba de encontrar una salida digna al conflicto. Antes de finales de 1986, 6 regimientos regresarán de Afganistán. Un regimiento blindado, 2 de infantería motorizada y 3 de defensa antiaérea con armas y material. Mientras los primeros regimientos de Afganistán eran repatriados, 500 familias de soldados exigían noticias de sus hijos. La creación del Comité de Madres de Soldados estremeció al poder. Bajo la Glasnost que inició Gorbachev, ya no se aplicaba la censura. Fue el comienzo de la gran exposición. Miren las fotos. Deberían llamar su atención, asustarles. Son unos niños. Desertaron para salvar su pellejo. Y no es nada nuevo. Y ustedes dicen que son unos criminales. El silencio del Estado, los errores estratégicos, los maltratos, el racismo, las violaciones. Todo lo que corrompía al ejército salió a la luz pública. Sufrieron agresiones, violaciones en su regimiento. Huyeron en busca de ayuda, pero los cogieron, los devolvieron a sus regimientos sin ni siquiera molestarse en realizarles un examen médico. Miren las fotos. Fascistas, sois peores que los alemanes. Torturadores. No les deis vuestros hijos. No tendréis a mi otro hijo. Dejadles vivir. El 15 de febrero de 1989, el Ejército Rojo tiró la toalla. Los últimos vehículos blindados abandonaron Afganistán. El conflicto duró casi una década, el doble que la Gran Guerra Patriótica. Sentimos nostalgia. Claro, ¿quién te espera en casa? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Y una novia? Sí, también. Y la historia se aceleró. El 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín abrió la vía de la reunificación alemana. El 30 de septiembre de 1990, la República Democrática Alemana se retiró del Pacto de Varsovia. Las democracias populares recuperaron el control de su destino y reclamaron la marcha de los soviéticos. Más de 650.000 militares volvieron con sus familias a la Unión Soviética. El poder continental de Rusia había dejado de existir. El país más grande del mundo era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y con él, el Ejército Rojo. Gorbachev intentó salvar lo que se pudiese salvar, pero ya era demasiado tarde. En agosto de 1991, con el respaldo de la KGB, un grupo de oficiales del Ejército Rojo que rechazaban la desaparición de la Unión Soviética intentó un golpe de Estado en Moscú. Esta vez no era en Praga ni en Budapest, donde los tanques se enfrentaban a la población, sino en la mismísima capital de Rusia.
Boris Yeltsin, que lideraba la oposición a Gorbachov, desafió el intento de golpe de Estado de los militares, hecho que le propulsó a la presidencia de la nueva Rusia. En 1992, el Ejército Rojo pasó a llamarse Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Contaba entonces con cerca de 3 millones de hombres. Reestructurado y reducido, en 20 años perdió la mitad de sus efectivos. Vladimir Putin, que asumió el poder el 26 de marzo de 2000, continuó con las transformaciones iniciadas por su predecesor. Ha aprovechado el poder para escribir una novela nacional que recupera la herencia del Ejército Rojo y la de los ejércitos zaristas, reavivando el patriotismo de la población. Con la modernidad postsoviética, desapareció el Ejército Rojo. Pero no ha impedido que su recuerdo se haya mantenido en el tiempo, convirtiéndose en todo un mito. Aún son muchos los que hablan del heroísmo del pueblo y del destino de la nación, de la Rusia eterna que, pese a todo, ha sobrevivido a las tragedias de la historia.